Samuel Valdés era el tipo de hombre que todos temían y admiraban. Dueño de una de las redes de concesionarias de lujo más grandes del país, ostentaba una frialdad quirúrgica, la máscara perfecta para ocultar el peso de un remordimiento que lo perseguía cada noche. Detrás de aquel semblante inquebrantable existía el vacío de quien perdió a la única mujer que lo amó de verdad, y junto con ella a un hijo que nunca tuvo el valor de reconocer. Solía decir que los sentimientos debilitan a los hombres poderosos, pero la verdad era que, por dentro, era un hombre que nunca volvió a encontrar paz. Aquella mañana, Samuel observaba el movimiento del salón a través de las paredes de vidrio de su oficina. Allá abajo, el brillo de los Ferraris y Lamborghinis reflejaba su propio imperio. Bebía un sorbo de café cuando algo rompió la armonía perfecta del ambiente. Un niño con ropa sucia y el rostro manchado de polvo entró solo. La escena atrajo miradas inmediatas. El niño caminaba despacio, maravillado, como quien pisa un territorio prohibido. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol blanco hasta detenerse frente a un Ferrari rojo que relucía como fuego. «Quiero comprar este coche», dijo el niño, señalando el vehículo con la misma naturalidad de quien pide un dulce. El salón se llenó de risas. Uno de los vendedores, de traje gris y sonrisa venenosa, se dobló de tanto reír. «¿Escuchaste eso, Pablo?» «El chamaco quiere un Ferrari». Otro se acercó y se burló. «¿Quieres dar una vuelta también, campeón? Puedo prestarte el volante de juguete de mi hija». Un tercero, riendo a carcajadas, comenzó a grabar con el celular. «Miren esto, gente, directo desde la infancia. El nuevo millonario del barrio». Las carcajadas resonaban entre los autos de lujo, cortando el aire como navajas. El niño no respondió. Solo permaneció quieto, mirando fijamente a los hombres frente a él, como quien traga el orgullo con dolor. Una de sus manos temblorosas tocaba el cofre del coche, con la mirada encendida de quien no acepta la burla. «No deberían reírse», murmuró con voz firme, baja pero llena de convicción. Eso solo alimentó la crueldad de los vendedores. Uno de ellos dio un paso al frente y con sarcasmo preguntó: «¿Y con qué vas a pagar, niño? ¿Con piedritas del bolsillo?» Las risas volvieron, más altas, más humillantes. Fue entonces cuando el vidrio polarizado del piso superior se abrió lentamente. Samuel apareció en la puerta, su silueta reflejada en el cristal como la de un juez a punto de dictar sentencia. El salón fue quedando en silencio. Bajó las escaleras con la mirada firme, el sonido de sus zapatos resonando entre las máquinas relucientes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz cortante. Los vendedores se enderezaron tragándose la risa, pero el niño permaneció inmóvil. «Nada, señor Valdés», respondió uno de ellos nervioso. «Solo un niño jugando a ser rico». Samuel desvió la mirada hacia el pequeño y en un segundo, algo dentro de él se rompió. El rostro del niño, los ojos, la forma de la mandíbula, le resultaban demasiado familiares. El niño respiró hondo, como quien decide terminar con un secreto. «Me llamo Moisés Herrera, hijo de Silvia Herrera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Samuel palideció. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Hijo», repitió casi sin voz, como dudando de lo que había oído. Entonces, el pasado le atravesó la mente. Silvia, la empleada de la mansión. Tenía 22 años cuando llegó, 30 menos que él. Era dulce, curiosa, y lo hacía reír como nadie. Contra todas las reglas, se enamoraron. Cuando ella quedó embarazada, él entró en pánico. «Un escándalo me destruiría», le dijo en ese entonces con frialdad al terminar la relación. Aunque se apartó, Samuel sostuvo a la madre y al hijo en secreto, pagando sus gastos y asegurándose de que nada les faltara. Pero cuando el niño cumplió 2 años, creyó que podía reparar todo, y quiso la custodia del pequeño. «Necesita un futuro, Silvia», dijo, intentando convencerla. Ella lloró y respondió: «Mi hijo necesita una madre,
no un apellido caro. Días después, desapareció con el niño en plena madrugada. Samuel movió cielo y tierra, pero nunca los encontró. Y ahora, ahí estaba el muchacho, vivo, frente a él, el pasado cobrando su deuda. Samuel tragó saliva con la mirada fija en el niño, como si el tiempo se hubiera detenido. Los vendedores se miraban confundidos, sin entender el peso de lo que presenciaban. Sintió la garganta arder, pero su voz salió firme. Están despedidos, los tres, ahora. Nadie se atrevió a reaccionar. Pero señor Valdés, intentó uno de ellos temblando. ¡Fuera!, gritó señalando la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Samuel dio unos pasos lentos hacia el niño. La mirada dura se deshizo en una emoción contenida. «Dios mío», susurró. «Silvia. ¿Y tú? ¿Mi hijo?» Moisés solo lo miró. Y lo que había en los ojos del niño era más que sorpresa. Era el eco de una ausencia que nunca cicatrizó. El silencio dentro de la concesionaria era demasiado pesado para caber en un ambiente tan lujoso. Samuel permanecía frente al niño, inmóvil, con la mirada perdida en un pasado que ahora tenía rostro, voz y heridas. Del otro lado, Moisés lo miraba con el mismo brillo indignado, como si viera en él todo lo que la vida le había arrebatado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, el poderoso empresario y el niño olvidado, frente a frente, unidos por un hilo invisible de dolor. «Hijo mío», susurró Samuel, con un tono casi suplicante. Pero Moisés dio un paso atrás. «No me llames así», respondió, seco. La voz del niño cortó el aire como una cuchilla. Era pequeña, pero cargaba la fuerza de años de abandono. Samuel respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Yo no sabía dónde estaban. Los busqué. Te juro que los busqué». Moisés soltó una risa corta, sin alegría. «¿Los buscaste? Entonces dime, ¿dónde estabas cuando mi madre lloraba porque no tenía dinero para medicinas? ¿Dónde estabas cuando yo preguntaba por ti y ella decía que mi padre tenía miedo de la verdad?» Las palabras caían como golpes. Samuel desvió la mirada, tragándose el orgullo. «Cometí errores, Moisés, errores que daría todo por deshacer». «Ya es tarde», respondió el niño, firme, aunque con la voz quebrada. Se giró, como si quisiera irse de ahí. El corazón le latía con fuerza, el orgullo luchando contra algo más profundo que aún no sabía nombrar. Samuel dio un paso al frente. «Espera», pidió con el tono de quien intenta aferrarse al tiempo que se escapó. «Déjame explicarte todo. Tienes derecho a saber lo que realmente pasó». Moisés se detuvo, pero no volteó. Las personas alrededor observaban en silencio, sintiendo que algo grande y doloroso se desarrollaba ante sus ojos. «¿Saber qué?», retrucó el muchacho. «¿Qué me escondiste por vergüenza? ¿Que dejaste sola a mi madre porque era pobre y tú eras el gran Samuel Valdés?» Aquellas palabras golpearon a Samuel como un puñetazo. Respiró hondo y se acercó despacio. «No fue vergüenza, fue cobardía», admitió, con la voz quebrándose. «Era demasiado joven para ser padre y demasiado viejo para cambiar. Tuve miedo de perderlo todo y terminé perdiendo lo que más importaba». Un silencio cruzó el espacio entre ellos. Moisés lo miraba con la mandíbula apretada, los ojos llenos de lágrimas. «No lo perdiste, elegiste perderlo», dijo con amargura. Por un instante, Samuel pareció derrumbarse. Ese niño hablaba con la misma firmeza que él recordaba en los ojos de Silvia. Era como si ella estuviera ahí, viva, en el cuerpo de aquel niño al que había rechazado. «Ven conmigo», pidió Samuel con un hilo de voz. «Quiero llevarte a mi casa. Hay cosas que necesitas oír y ver. Quiero mostrarte que yo no quiero nada tuyo», interrumpió Moisés con un grito ahogado. Los ojos del niño ardían y sus manos temblaban. «Nunca me quisiste cuando importaba.
Ahora no vengas a hacerte el padre arrepentido. El sonido retumbó en el salón, lo bastante fuerte para que los empleados que aún quedaban se miraran entre sí. Samuel permaneció quieto, mudo, mirando al suelo. Ese niño estaba destrozado, y él también. ¿Crees que no sufrí?, dijo con tono grave. Perdí noches, años, imaginando cómo estaban. Quise arreglarlo, pero cuando lo intenté, ya era demasiado tarde. Silvia, ella me odiaba. Moisés bajó la cabeza. El nombre de su madre aún le dolía como una herida abierta. La hiciste sufrir, dijo, conteniendo la rabia. Ella creía que yo era un error para ti. El silencio que siguió fue casi insoportable. Samuel cerró los ojos y respiró hondo, como quien carga su propio castigo. Entonces dame una oportunidad, solo una. No para que me perdones, sino para poder mirarte sin sentir que destruí 2 vidas. El niño vaciló. El orgullo le decía que se fuera, pero había algo en la mirada de aquel hombre que lo desarmaba, un dolor real, humano, imposible de fingir. Suspiró, cruzando los brazos, indeciso. Está bien, pero si voy, es solo para escuchar. Nada de promesas, nada de mentiras. Samuel asintió con una leve sonrisa cansada. De acuerdo, respondió. Solo quiero que me escuches. El hombre abrió la puerta de la oficina de vidrio e hizo un gesto para que el niño lo siguiera. Los dos caminaron en silencio por los amplios pasillos de la concesionaria. Afuera, el sol se reflejaba en el cofre del Ferrari rojo, el mismo coche que minutos antes había sido motivo de burla y que ahora parecía el símbolo de un reencuentro que el destino había pospuesto por demasiado tiempo. El coche avanzaba en silencio, cortando el viento frío de la noche. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por los vidrios oscuros, como recuerdos que Samuel prefería no enfrentar. A su lado, Moisés permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el reflejo de su propio rostro. La distancia entre ellos no era solo física, era el abismo de toda una vida de ausencias. Samuel apretaba el volante con fuerza, buscando alguna palabra, cualquiera, que rompiera ese silencio asfixiante. «Debes odiarme», murmuró, sin apartar la vista del camino. «Pero aún así me alegra que estés aquí». Moisés no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, indiferente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó Samuel con voz baja, cansada. «Pero quiero intentar explicarte lo que pasó. Quiero que sepas que nunca fue por falta de amor». El muchacho bufó sin disimular el desprecio. «¿Amor? ¿A esto le llamas amor? Mi madre lloraba sola cada noche mientras tú vivías rodeado de lujo». Las palabras lo golpearon con fuerza. Samuel tragó saliva, luchando contra las ganas de justificarse. Creí que hacía lo correcto, que mantenerlos lejos de mi mundo era protegerlos, dijo, más para sí mismo que para el niño. Moisés simplemente giró el rostro y el silencio volvió a llenar todo el coche. Cuando llegaron a la mansión, el portón se abrió como una boca inmensa devorando el auto. Moisés observó el lugar con mirada dura. Todo ahí brillaba demasiado, olía a dinero y soledad. «Entonces por esto nos dejaste». «¿Para vivir en un castillo?», ironizó. Samuel suspiró sin reaccionar. «Esto nunca me trajo paz, Moisés». El muchacho soltó una risa corta, incrédula. «Sí, debe ser muy difícil dormir entre sábanas de seda». Bajó del coche antes de que el padre pudiera decir algo, caminando rápido hacia la entrada. Samuel lo siguió a distancia, con la amarga sensación de estar siempre un paso detrás de su propia vida. Dentro de la casa, el aire era frío como el vidrio. Moisés observaba todo con una mezcla de curiosidad y rechazo. «Parece un museo», dijo. «Aquí no hay nada vivo». Samuel forzó una sonrisa, intentando romper la tensión. «Tal vez ahora sí lo haya». El niño le lanzó una mirada que lo cortó como cuchilla. «No confundas presencia con perdón». La frase cayó pesada, y Samuel sintió el corazón apretarse. Se acercó, le ofreció un vaso de agua y dijo, «Debes estar cansado».
Moisés tomó el vaso, pero no dio las gracias. Su mirada distante revelaba cuánto luchaba por no dejar que el resentimiento se escapara entre los silencios. La conversación cambió de rumbo cuando Samuel, con cautela, preguntó: ¿Y tu madre? ¿Cómo está ella? La pregunta, simple, abrió una herida que el niño aún intentaba esconder. Moisés desvió la mirada y respondió con voz quebrada: «Ya no está. Murió hace un año». Samuel palideció. «¿Qué?», murmuró, como si el aire se le hubiera ido de los pulmones. «Silvia, ¿murió?». El muchacho asintió. «Un camión chocó contra el coche. Yo estaba con ella». La mano de Samuel tembló. El vaso se le resbaló y se hizo pedazos en el suelo. Se agachó para recoger los fragmentos, pero la vista nublada por las lágrimas no le permitió ver bien. «Dios mío», balbuceó, «debía haber ido tras ella, debía haber luchado». Moisés lo observaba en silencio. Parte de él quería conmoverse, pero la otra, la más grande, seguía sangrando. «De nada sirve llorar ahora. Ella esperó mucho por ti, y tú nunca llegaste». Samuel pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de cada palabra. «Lo sé, y ese es el castigo que cargo todos los días». Intentó acercarse, pero el niño retrocedió, levantando una barrera invisible entre ambos. «No intentes consolarme ni decir que lo sientes. Tuviste tiempo para eso». Samuel se detuvo, tragando el dolor como un hombre que sabe que perdió todo lo que podía redimir su alma. Más tarde, Moisés se aisló en la habitación de invitados. Se sentó en la cama y sacó de la mochila el viejo abrigo de su madre. El olor aún estaba ahí, el olor a hogar, a amor, a todo lo que ese lugar frío no tenía. Se acostó abrazando la tela, luchando contra las lágrimas que insistían en caer. En el piso de abajo, Samuel caminaba en círculos por el pasillo. Miraba las fotos en las paredes, fiestas, viajes, sonrisas falsas, y sentía que nada de eso valía más que una sola tarde con Silvia y su hijo en brazos. «Perdón, Silvia», murmuró mirando al techo. «Les fallé a los dos». Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el pasado aún intentara entrar. El amanecer llegó silencioso sobre la mansión, como si hasta el sol tuviera miedo de atravesar las ventanas frías de aquel lugar. Samuel, agotado por una noche sin dormir, se sentó al borde de la cama con la cabeza entre las manos. El peso de la culpa ya era grande, pero ahora se sumaba algo nuevo. Un dolor agudo en el abdomen, persistente, creciente. En los últimos días, las náuseas y los mareos se habían vuelto rutina, pero él los disimulaba. El espejo reflejaba un rostro demacrado, con profundas ojeras y una mirada cansada. «Debe ser el estrés», murmuró, intentando convencerse. Pero en el fondo, sabía que había algo más. 2 semanas después, los exámenes confirmaron lo que temía. El médico lo miró con seriedad, eligiendo las palabras con cuidado. «Es un cáncer agresivo, señor Valdés, en etapa avanzada». Samuel quedó inmóvil. Las palabras parecían atravesar el aire en cámara lenta. El sonido del reloj en la pared era lo único que escuchaba. «¿Avanzada?», repitió casi en un susurro. «¿Tiene tratamiento?». El médico respiró hondo. «Podemos intentar retrasar su avance, pero las posibilidades son pocas». El empresario, que había pasado la vida controlando todo y a todos, se sintió impotente por primera vez. De regreso en la mansión, intentó ocultar el diagnóstico. Evitaba la mirada de Moisés, fingía estar ocupado, enmascaraba el dolor con breves sonrisas. Pero el niño era observador. Notó que su padre comía menos, dormía mal y pasaba más tiempo encerrado en el despacho. Una mañana, al entrar por sorpresa, encontró unos papeles médicos sobre la mesa, el nombre de su padre destacado en letras frías y el diagnóstico impreso en negritas: cáncer metastásico. Moisés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un instante se quedó sin aire.
Le sudaban las manos, el corazón le latía desbocado. Cuando Samuel volvió y lo vio con el papel en las manos, su expresión cambió. ¿Tú viste eso?, preguntó con voz temblorosa. Moisés lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Es verdad? Samuel dudó, pero después asintió lentamente. Sí, hijo, es verdad. El niño respiró hondo, intentando contener el llanto. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unas semanas, respondió el hombre. No quería preocuparte. Moisés dejó el papel sobre la mesa. ¿Preocuparme? ¿Tienes cáncer y crees que esconderlo va a cambiar algo? El grito retumbó en el despacho y Samuel bajó la cabeza, avergonzado. Solo quería un poco más de tiempo para intentar arreglar las cosas. El niño lo observaba en silencio. Detrás de la rabia había algo más. Miedo. Por primera vez veía a su padre no como al hombre frío de la concesionaria, sino como a un ser humano frágil, enfermo, vulnerable. La imagen de Samuel, encorvado, con la respiración pesada y los ojos húmedos, derrumbó algo dentro de él. ¿Tienes miedo de morir?, preguntó con un tono casi infantil. Samuel levantó la mirada y respondió con sinceridad: sí, pero tengo más miedo de morir sin que sepas cuánto te amo. Las palabras, simples y dolorosas, rompieron el muro que aún quedaba entre ellos. Moisés desvió la mirada, tratando de disimular el impacto. «Dices eso ahora», murmuró, «porque estás enfermo». «No», respondió Samuel con firmeza, «porque es la única verdad que todavía puedo decir». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que nunca se había dicho. El niño respiró hondo con el pecho apretado y susurró: «Está bien, me quedaré, pero no es por lástima, es porque nadie debería morir solo». Samuel cerró los ojos y asintió, con una lágrima solitaria deslizándose por su rostro. Por primera vez sonrió. No una sonrisa de poder, sino de alivio. La sonrisa de quien siente que, tal vez, aún queda tiempo. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva rutina. Moisés comenzó a acompañarlo a las consultas. Le preparaba la comida, lo ayudaba con los medicamentos y leía para él por las tardes. Samuel, debilitado, observaba cada gesto con una gratitud silenciosa. «Te pareces tanto a ella», decía a veces, y Moisés fingía no escuchar. Pero por las noches, a solas, el niño lloraba en silencio, abrazado al abrigo de su madre y al sonido de la respiración pesada de su padre en la habitación de al lado. La tristeza aún existía, pero empezaba a mezclarse con algo distinto, un afecto tímido que nacía entre el miedo y la esperanza. En aquel hogar antes vacío, algo por fin comenzaba a florecer. Samuel, aunque abatido por el tratamiento, parecía más ligero. La risa del niño, antes rara, empezaba a llenar los pasillos. Y aunque la enfermedad avanzaba con crueldad, había un brillo nuevo en los ojos de ambos, un destello de reconciliación. Cierta noche, antes de dormir, Samuel llamó a su hijo y tomó su mano. «Gracias por haberte quedado, Moisés». El niño solo respondió: «No tienes que agradecer». Pero al apagar la luz, se quedó mirando a su padre por un instante. Por primera vez no sintió rabia, solo miedo de perderlo demasiado pronto. Los días pasaban lentos, como si el tiempo respetara la fragilidad que se había apoderado de aquella casa. La enfermedad de Samuel avanzaba con una discreción cruel, robándole el vigor, pero devolviéndole algo que había perdido hacía mucho: el derecho a sentir. Moisés, que antes apenas soportaba estar en el mismo cuarto, se había convertido ahora en su compañía constante. Cada mañana lo ayudaba a levantarse, a caminar hasta el jardín, a respirar el aire fresco. A veces permanecían en silencio, solo escuchando el canto distante de los pájaros. Otras veces, Samuel contaba historias del pasado, algunas que el niño nunca había oído, otras que prefería no escuchar. «Ella adoraba este tipo de flor», decía Samuel, señalando las azaleas blancas que crecían junto a la ventana. Silvia decía que le recordaban al olor de la lluvia.
Moisés se acercaba, tocaba los pétalos y respondía en voz baja. Le seguían gustando hasta el final. Había dulzura y dolor en aquellas conversaciones. Samuel observaba al niño con los ojos humedecidos, sintiendo cómo el amor crecía allí, entre medicinas y recuerdos. Por las noches, Moisés lo ayudaba a acostarse, acomodaba las almohadas y dejaba un vaso de agua en la mesita de noche. «Buenas noches, papá», decía casi en un susurro. La palabra papá, todavía tímida, hacía que Samuel contuviera el llanto cada vez. Las comidas también cambiaron de tono. Ya no había formalidades, ni empleados uniformados sirviendo la mesa. Había sencillez, arroz, frijoles, a veces sopa, y sobre todo había presencia. Moisés hablaba de su antigua escuela, de los amigos del barrio, de las tardes en que vendía frutas con su madre para completar el dinero. Samuel escuchaba cada palabra como si fueran joyas preciosas. «Ella te enseñó bien», decía. «Te hizo fuerte». El niño sonreía de lado, pero pronto desviaba la mirada. Aún había rencor ahí, una sombra que insistía en quedarse. Aún así, poco a poco, el hielo entre ellos empezaba a derretirse. Cierta mañana, mientras el padre descansaba, Moisés entró discretamente al despacho. Sobre el escritorio encontró un portarretratos con una foto antigua. Samuel y Silvia, jóvenes, sonriendo en un jardín que él nunca conoció. Tomó el cuadro con cuidado y sintió el corazón apretarse. Se veían felices, pensó. En ese instante comprendió que, a pesar de todo, había amor ahí. Un amor confuso, oculto, pero real. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Cuando el padre despertó, lo encontró sentado al borde de la cama, con la foto en las manos. «Papá, quiero visitar la tumba de mamá». Samuel parpadeó varias veces, intentando contener la emoción. «¿Estás seguro?» «Sí», respondió. «Creo que ya es hora». Al día siguiente salieron temprano. El camino al cementerio transcurrió en silencio, roto solo por el sonido del viento. Samuel llevaba un sombrero para disimular la palidez y las ojeras que el tratamiento le había dejado. Moisés lo observaba de vez en cuando y el corazón se le encogía al verlo tan frágil. Cuando llegaron, el muchacho bajó primero y lo ayudó a caminar hasta la tumba. Las manos se tocaron con cuidado y ese simple gesto decía más que cualquier palabra. Frente a la lápida de mármol claro, el aire pareció detenerse. Samuel se arrodilló con dificultad, apoyándose en el bastón. Silvia Herrera Valdés leyó en voz alta con la voz quebrada. Por un momento no pudo decir nada más. Las lágrimas cayeron sin que intentara detenerlas. «Perdóname, amor mío», susurró con el cuerpo temblando. «Perdóname por haber sido cobarde, por haberte dejado enfrentar el mundo sola, por no haber estado aquí cuando más me necesitabas». Moisés permaneció a su lado, en silencio, sintiendo un nudo formarse en la garganta. El sonido del dolor de su padre lo desarmó por completo. Samuel continuó con voz rota. «Te amé a mi manera, y ahora solo me queda pedirte que me perdones y que cuides de nosotros donde quiera que estés». Moisés se agachó y sin decir una palabra, puso la mano sobre el hombro de su padre. El hombre levantó la vista, y lo que vio en los ojos de su hijo fue el perdón que jamás creyó que recibiría. Moisés lo abrazó con fuerza, no al hombre millonario, sino al padre arrepentido que se deshacía en lágrimas. Permanecieron así por largos segundos, abrazados frente a la tumba. «Ella no está sola», dijo el muchacho con voz entrecortada. «Ahora estamos juntos». Samuel asintió, con los labios temblorosos. «Gracias, hijo, gracias». En ese instante, algo invisible sucedió. El peso de décadas se deshizo, y el amor que parecía imposible se manifestó, puro y simple, como si Silvia los hubiera bendecido desde algún lugar. De regreso a casa, el cielo tenía un tono cobrizo, y el silencio dentro del coche ya no era pesado, era pacífico. Samuel miraba por la ventana
y veía el reflejo de su hijo a su lado. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo, sonriendo con ternura. Moisés lo miró de vuelta y respondió, «Y de ti también». El padre cerró los ojos, dejando que una lágrima se escapara. Por primera vez, no había distancia entre ellos. Solo dos vidas que después de tantos desencuentros, finalmente se encontraban en el punto más inesperado, el perdón. Los días siguientes a la visita a la tumba de Silvia trajeron una paz silenciosa, pero también una señal cruel. El cuerpo de Samuel empezaba a ceder. Los paseos por el jardín se volvieron raros, los dolores más intensos y el cansancio constante. Ya no podía levantarse sin ayuda y cada mañana parecía más pálido, más ligero, como si su cuerpo se fuera apagando poco a poco. Moisés, atento, empezó a cuidarlo con ternura. Se levantaba temprano, preparaba el café, revisaba los horarios de los medicamentos y cuando su padre dormía, se quedaba sentado a su lado, observando el lento subir y bajar de su pecho. En el fondo, el muchacho sabía que el tiempo juntos se estaba acabando. Una tarde, Samuel pidió que lo dejaran solo en el despacho. El sol entraba por las cortinas entreabiertas, dibujando franjas doradas sobre el escritorio. Había una pluma antigua, un manojo de hojas en blanco y un sobre. Miró todo aquello con las manos temblorosas. «Ni siquiera sé por dónde empezar», murmuró para sí mismo, antes de apoyar la punta de la pluma sobre el papel. El silencio del cuarto solo era interrumpido por el sonido del viento afuera. Poco a poco, las palabras comenzaron a nacer, vacilantes al principio, luego con más fuerza, como si salieran directamente del corazón. «Mi querido Moisés, si estás leyendo esta carta, es porque mi tiempo ha llegado a su fin. Y quiero que sepas que no hubo un solo día de mi vida en que no me arrepintiera de haber dejado a ti y a tu madre. Viví rodeado de lujo, pero por dentro siempre fui un hombre vacío. Fingí ser fuerte, cuando en realidad moría de miedo. Miedo de perder mi reputación, miedo de amar, miedo de ser padre. Y por cobardía, perdí todo lo que realmente importaba. Tu madre, Moisés, fue la mujer más valiente que conocí. Ella me enseñó lo que era el amor, incluso cuando no lo merecía. Y cuando naciste, vi en tus ojos el milagro que despierta en el corazón de los hombres. Pero destruí eso con el silencio. Fui un cobarde, y aún así ella te crió con amor. Un amor que ahora me salvó a través de ti». Samuel dejó de escribir por un momento. Las lágrimas nublaban las letras y tuvo que respirar hondo antes de continuar. El sonido del reloj parecía acompañar el débil latido de su corazón. Pasó una mano por el rostro, miró hacia el techo y susurró: «Todavía hay tiempo de ser un buen padre, aunque sea solo con palabras». Entonces retomó la pluma con esfuerzo, la caligrafía temblorosa pero llena de emoción. «Hijo, quiero que sepas que cada gesto tuyo en estos últimos días me devolvió algo que creía haber perdido: la fe. Cuando tomas mi mano, es como si el tiempo se detuviera. Me enseñaste lo que es el perdón, sin decir una sola palabra. Si pudiera darte un consejo sería este: no vivas con miedo, como yo viví. El miedo es el mayor ladrón del alma. Ama incluso cuando el amor duela. Lucha, incluso cuando la vida parezca injusta. Y nunca permitas que la culpa te defina. Eres luz, Moisés, y fue esa luz la que me trajo paz antes del final». Samuel dejó la pluma sobre la mesa, con las manos cansadas. Se quedó mirando el papel como si pudiera ver el rostro de su hijo reflejado en él. Una brisa suave entró por la ventana y por un instante tuvo la sensación de oler el perfume de Silvia, el mismo de años atrás, cuando ella reía en la cocina y lo llamaba por el apodo que nadie más usaba. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Aún estás aquí, ¿verdad?», murmuró. Luego dobló cuidadosamente la carta, la colocó dentro del sobre y escribió el nombre de su hijo con letras temblorosas: «Para Moisés». Esa noche, el dolor fue más fuerte.
Moisés lo encontró sentado en el sillón, respirando con dificultad. «¿Papá?», llamó asustado. Samuel abrió los ojos y sonrió con ternura. «Está bien, hijo. Solo estoy cansado». El muchacho se arrodilló a su lado, tomándole la mano. «¿Quieres que llame al médico?». Samuel negó con un leve movimiento de cabeza. «No hace falta». «Quédate aquí conmigo». Moisés apretó su mano sintiendo cómo el calor se desvanecía poco a poco. «Te amo, papá», dijo con la voz quebrada. Samuel sonrió levemente. «Yo también, hijo mío, más de lo que imaginas». Unas horas después, el corazón de Samuel se detuvo, sereno, como quien finalmente encuentra descanso. La carta estaba sobre la mesa, junto a la foto de Silvia y una pequeña cruz de madera. El sol de la mañana siguiente iluminó el sobre, y las letras temblorosas parecían brillar bajo la luz. Moisés, al encontrar la carta, se sentó frente al escritorio, abrió el sobre con manos trémulas y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se transformaba, del dolor a la gratitud, del rencor a la ternura. Las lágrimas corrieron silenciosas, cayendo sobre el papel, mezclándose con las lágrimas que su padre había dejado antes. En ese momento, el muchacho comprendió el verdadero significado del perdón. El padre, que había pasado la vida intentando ocultar sus sentimientos, había dejado en esas palabras la confesión más pura de amor que un hombre puede escribir. Moisés dobló la carta con cuidado, la presionó contra su pecho y cerró los ojos. «Te perdono, papá, y prometo continuar lo que tú empezaste». Afuera, el viento sopló suave, haciendo bailar las cortinas. Era como si el propio Samuel respondiera, no con palabras, sino con la paz que por fin habitaba aquella casa. El funeral de Samuel se llevó a cabo bajo un cielo gris y silencioso. Pocas personas asistieron, viejos colegas de negocios, antiguos empleados y algunos curiosos que se acercaron solo para presenciar el final de un hombre poderoso. Moisés permaneció de pie, inmóvil, junto al ataúd, con la carta de su padre doblada en el bolsillo. Las palabras aún resonaban en su mente, como una melodía triste. «No vivas con miedo como yo viví». Cuando la tierra empezó a cubrir el ataúd, el muchacho cerró los ojos y prometió en silencio que honraría aquella despedida no con lágrimas, sino con acción. En los días siguientes la mansión quedó vacía, tomada por un silencio que parecía eterno. Moisés caminaba despacio por los pasillos, observando las paredes que antes lo intimidaban y que ahora parecían más pequeñas. Fue en uno de esos días cuando el sonido del interfono rompió la quietud. «¿El señor Moisés Herrera?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Soy Helen Duarte. Trabajé con su padre durante más de 20 años. Él me pidió que viniera». El muchacho frunció el ceño, sorprendido. En pocos minutos, la mujer apareció en la puerta. Elegante, de cabello gris y expresión dulce. Había algo en su mirada que inspiraba confianza. «Su padre me dejó algunas instrucciones», dijo ella, abriendo una carpeta de cuero. Se sentaron en la sala principal, el mismo lugar donde, semanas atrás, el muchacho había descubierto la enfermedad de su padre. Helen colocó sobre la mesa un sobre sellado con el sello del abogado de la familia. Samuel Valdés dejó un testamento. Registró oficialmente que todos los bienes, propiedades e inversiones pasan a ser tuyos. Moisés guardó silencio, mirando el sobre como si fuera una trampa del destino. «¿Todos los bienes?», preguntó incrédulo. «Sí, todo. Y también me nombró tu tutora legal y asesora financiera hasta que cumplas la mayoría de edad». Hizo una pausa y lo miró con ternura. «Pero hay algo más», continuó. «Me pidió que te guiara, no solo con el dinero, sino con sabiduría. Dijo que tienes un corazón capaz de cambiar vidas y que mi misión es ayudarte a no perderte en este mundo». Moisés permaneció callado, con la mirada fija en la mesa. La herencia millonaria era algo impensable para él, el chico que hasta hace poco vendía frutas con su madre y cenaba en silencio.
Ahora tenía en sus manos un imperio entero. Pero lo que más resonaba en su interior era el mensaje de su padre, grabado en la carta: ama, incluso cuando el amor duela. Helen continuó: Samuel creía que podrías transformar su nombre en algo más grande que cualquier fortuna. El muchacho levantó la mirada y había una luz nueva en sus ojos, no de ambición, sino de propósito. Tenía razón, dijo con firmeza. No quiero solo mantener su nombre, quiero darle un nuevo significado. Helen sonrió, curiosa. ¿Y qué piensas hacer, Moisés? El chico respiró hondo, cruzó las manos sobre la mesa y respondió con convicción. Quiero crear un lugar para niños que no tienen a nadie. Un lugar donde sean amados, cuidados, donde puedan soñar. Como mi madre hizo conmigo. Helen lo observó con admiración. Hablas como alguien mucho mayor de lo que eres. Él sonrió levemente. El dolor nos hace crecer rápido. La mujer asintió, emocionada. Entonces, empecemos, dijo abriendo la carpeta. Podemos usar una parte del patrimonio de tu padre para fundar una institución. ¿Y el nombre? Moisés quedó pensativo por unos segundos. Luego miró el retrato de Silvia que aún reposaba sobre la chimenea. Instituto Silvia Valdés, dijo con una sonrisa serena. Ella fue la verdadera razón de que todo esto exista. Helen contuvo las lágrimas y asintió. Es un nombre hermoso y justo. En los meses siguientes, la antigua empresa automotriz de Samuel comenzó a cambiar de propósito. Las oficinas que antes se dedicaban a ganancias y negociaciones empezaron a financiar refugios, escuelas y programas sociales. El Instituto Silvia Valdés nació en una vieja casona restaurada, con paredes coloridas, juguetes esparcidos y risas resonando por los pasillos. Moisés caminaba entre los niños, observándolos jugar, estudiar, soñar. Cada sonrisa que veía parecía curar una parte del pasado. Helen, siempre a su lado, organizaba los documentos y comentaba: «Tu padre estaría orgulloso». Moisés respondía mirando al horizonte: «Lo está, y mi madre también». Esa noche, antes de cerrar el instituto, Moisés caminó hasta la sala principal, donde había una foto enmarcada de Samuel y Silvia, uno al lado del otro. Debajo de ella, una pequeña placa tenía una frase grabada en bronce: «El amor repara lo que el tiempo destruye». Se quedó ahí unos minutos, en silencio, con el corazón en calma. El niño herido que una vez fue humillado en la concesionaria, ahora guiaba a otros lejos del dolor. Y mientras apagaba las luces, recordó las últimas palabras de la carta de su padre. «Eres luz, Moisés». Sonrió. Ahora, por fin, lo creía. Habían pasado 20 años desde aquella mañana en que un niño de ropa sencilla entró a una concesionaria de lujo y se atrevió a decir: «Quiero comprar este coche». 2 décadas transformaron al niño herido en un hombre al que el mundo entero aprendería a admirar. Moisés Valdés Herrera, ahora con poco más de 30 años, caminaba por los amplios pasillos del Instituto Silvia Herrera. El sueño que un día comenzó con una promesa y que hoy se había convertido en un refugio para cientos de niños. El tiempo lo había hecho más fuerte, pero también más bondadoso. Los rasgos de juventud seguían ahí, suavizados por la madurez, y sus ojos, los mismos de Silvia, brillaban con la calidez de quien ama sin condiciones. El instituto había crecido, abriendo filiales por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y dignidad. Por las paredes coloridas, cuadros con frases inspiradoras, dibujos hechos por los niños y retratos antiguos de Moisés y sus padres decoraban los espacios. Afuera, el sonido de las risas se mezclaba con el golpeteo rítmico de un balón de fútbol, con el rasgueo de lápices sobre hojas y con la melodía improvisada de una guitarra tocada por uno de los instructores. La vida latía ahí, vibrante, plena, libre, y Moisés, al cruzar el patio, era recibido con abrazos y miradas llenas de cariño.
«Señor Moisés», gritó una niña de trenzas corriendo hacia él. Se agachó para recibirla, riendo. «¿Cuántas veces te he dicho que me llames Moisés? Solo Moisés». Bromeó tocándole la nariz. «Pero la señora Helen dice que usted es demasiado importante para eso», respondió la niña con una sonrisa traviesa. Él rió y la levantó en brazos. «Nadie aquí es más importante que ustedes. ¿Recuerdas lo que siempre digo?». La niña asintió entusiasmada. «Que todos somos parte de la misma familia». «Exacto», respondió él, besándole la frente. Su mirada tierna revelaba que incluso después de tantos años, el niño que alguna vez buscó amor seguía vivo dentro de él, el mismo que aprendió a redimirse con sus propias manos. Mientras caminaba por los pasillos, pasó frente a un salón donde varios niños dibujaban. Uno de ellos lo llamó: «Tío Moisés, dibujé a usted y a su mamá». Él se acercó, curioso. En el papel, dos figuras de la mano, una mujer con vestido azul y un hombre sonriente, rodeados de niños. Arriba, con letras torcidas, se leía: «El amor nunca muere». Moisés se quedó sin palabras por un instante. Se sentó junto al pequeño y susurró: «No tienes idea de cuánto tiene de verdad ese dibujo». El niño sonrió, orgulloso, y volvió a colorear. Moisés respiró profundo, sintiendo el aire ligero y el sonido de la vida fluyendo. Ese sonido que antes faltaba en su casa y que ahora desbordaba en ese lugar. En la sala principal del instituto, un gran mural mostraba dos fotografías enmarcadas. A la izquierda, Silvia, con su sonrisa dulce y mirada firme. A la derecha, Samuel, elegante, sereno, con un brillo de paz en el rostro. Debajo de las fotos, una placa de bronce tenía grabada la inscripción: «Ellos me dieron la vida, yo aprendí a devolverla». Moisés se detuvo frente a las imágenes, y por un momento el tiempo pareció inclinarse ante aquel reencuentro silencioso. Tocó el marco con la punta de los dedos y dijo en voz baja: «Lo lograron, estamos bien». Helen, ya anciana, se acercó despacio, sonriendo. «Ellos estarían tan orgullosos de ti, mi querido». Él la miró y respondió: «Yo soy quien está orgulloso de ellos. Me enseñaron que el amor, cuando es verdadero, nunca termina, solo cambia de forma». Aquella tarde, Moisés se sentó bajo la sombra de un árbol en el jardín principal, rodeado de decenas de niños. Lo rodeaban algunos acostados sobre el pasto, otros sentados a sus pies. «Cuente una historia, tío Moisés», pidió una vocecita entre el grupo. Él sonrió y comenzó: «Había una vez un niño que ya no creía en nadie, hasta que descubrió que el perdón puede cambiar hasta el destino». Los niños lo escuchaban en silencio, fascinados. Su voz, serena y firme, parecía acariciar cada corazón presente. Cuando terminó, una de las niñas preguntó: «¿Y el niño? ¿Fue feliz?». Moisés miró el cielo anaranjado y respondió: «Sí, porque aprendió que amar es el milagro más grande que existe». El sol se despedía en el horizonte, bañando el instituto con tonos dorados. Los niños se dispersaban poco a poco y Moisés permaneció sentado, mirando el atardecer. El viento jugaba con las hojas y tuvo la clara sensación de escuchar la voz de su madre, suave como un recuerdo: «Hijo mío, el amor cura». Un escalofrío recorrió su cuerpo y una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Cerró los ojos y, por un momento, todo se detuvo: el tiempo, el dolor, el pasado. Ya no era el niño humillado en la concesionaria, ni el hijo abandonado. Era el hombre que había transformado su dolor en un legado. Mientras el cielo oscurecía, Helen se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Va a llover, Moisés. Es hora de entrar». Él se levantó despacio, mirando una última vez al cielo, y murmuró: «Deja que llueva, Helen. A veces la lluvia viene para recordarnos que aún hay vida». Entró al edificio, encendió las luces del pasillo y vio los dibujos de los niños colgados en las paredes. Corazones de colores, familias felices, manos entrelazadas. Sonrió. En la puerta principal,
Una frase estaba escrita en letras grandes, pintada por uno de los grupos del instituto. El amor no se hereda, se aprende. Moisés se detuvo frente a ella y con los ojos llenos de lágrimas susurró: y eso fue lo que ustedes me enseñaron. Luego apagó las luces, cerró la puerta y caminó lentamente, con la serenidad de quien sabe, en el fondo del alma, que el amor que nace de un niño puede cambiar el mundo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En medio de la fiesta, el millonario trataba a su hijo con frialdad, ignorando sus ojos llenos de vergüenza. Al ver a la niña, hija de la cocinera, decidió divertirse a costa de ellos. «Baila con mi hijo». Se suponía que sería solo otra humillación, hasta que la música comenzó y lo imposible ocurrió. Desde el amanecer, la mansión de Marcos, un millonario arrogante, cruel e incapaz de demostrar cualquier afecto, exhalaba una imponencia calculada. Todo allí, desde las columnas de mármol hasta los candelabros de cristal, parecía existir únicamente para reforzar su poder. Marcos era conocido por su fortuna, pero quienes convivían con él sabían que su verdadera marca era la frialdad. Un hombre autoritario, duro, temido. El principal objetivo de esa dureza era su propio hijo, Santiago, un niño en silla de ruedas al que trataba como una carga. Cuando Marcos entraba en cualquier ambiente, la temperatura parecía bajar. Santiago aprendió desde muy temprano a sobrevivir a los comentarios afilados de su padre. Marcos no gritaba, humillaba. «Enderézate en esa silla, por lo menos intenta verte presentable», ordenaba, ignorando el hecho de que el niño no tenía fuerza para sostener el tronco por mucho tiempo. Cuando Justina, la empleada y cocinera de la casa, ayudaba al niño a acomodarse la ropa, Marcos aparecía en la puerta solo para soltar frases crueles. Si al menos lo intentara, tal vez no sería tan dependiente. Dependiente, en su boca, era un insulto. Cuando Santiago tiraba un vaso, Marcos decía en voz alta: «inútil». Cada palabra pesaba como plomo. La madre de Santiago, Lorena, esposa de Marcos, había muerto en el parto. Era la única información que llegaba al niño, escondida en susurros por los rincones de la mansión. Marcos nunca mencionaba a su esposa, nunca. No había fotos de ella ni objetos que la recordaran. Era como si Lorena hubiera sido borrada de la historia de la familia. Para Santiago eso hacía que todo fuera peor. La ausencia de ella ocupaba toda la casa y la frialdad del padre parecía duplicarse cada vez que el niño miraba la silla de ruedas. Él lo entendía, aunque no lo dijera. Era el símbolo vivo de una pérdida que Marcos se negaba a enfrentar. En ese ambiente duro, el único vínculo humano de Santiago era Amalia, hija de Justina. Una niña viva, habladora, curiosa, que insistía en arrancar sonrisas donde casi no había espacio para ellas. «Santiago, mira el dibujo que hice para ti», decía mientras le regalaba papeles llenos de garabatos. Él sonreía pequeño, pero verdadero. Los dos se escondían en la cocina para conversar, armaban aventuras imaginarias, compartían sueños. «Algún día voy a cantar en un escenario enorme», decía Amalia. «Y yo te voy a ver desde la primera fila», respondía Santiago, tratando de no demostrar cuánto significaba eso para él. Marcos detestaba esa amistad, no soportaba ver a su hijo sonriendo, especialmente al lado de alguien sencillo como Amalia. Observaba a la niña con un desprecio mal disimulado. «Esa niña no debería andar por la casa», gruñía. Pero Justina, experimentada y protectora, siempre encontraba la manera de permitir la convivencia entre los dos. Amalia no le tenía miedo al millonario. Decía en voz baja: «No me gusta cómo te habla». Santiago solo murmuraba: «Tengo miedo de que vea esto». Y aún así,
seguían encontrando grietas de afecto entre las paredes frías. Fue en ese clima que comenzó la preparación del gran baile anual, el evento favorito de Marcos. La noche en la que el millonario se aseguraba de exhibir cada centímetro de la mansión y cada centavo de su fortuna. El salón principal se llenó de flores importadas, músicos contratados y mesas perfectamente alineadas. Para completar el escenario de falsa humildad, todos los empleados fueron invitados, incluidas Justina y Amalia. Cada detalle había sido pensado por Marcos para impresionar a sus amigos ricos e influyentes. Poco antes de la fiesta, Marcos se acercó a Santiago con pasos secos. Acomodó la corbata del hijo con una mano dura, más agresiva que útil. «Escucha bien», dijo acercando el rostro. «Hoy habrá aquí personas importantes, personas que no necesitan que se les recuerde que mi hijo es así». Hizo un gesto con la cabeza hacia la silla de ruedas. «No me avergüences más de lo que ya me avergüenzas todos los días». Santiago sintió que la garganta se le cerraba. Pensó en hablar, pero solo asintió, intentando no estremecerse. Cuando la fiesta comenzó, la mansión se llenó de risas, música en vivo y perfumes caros. Marcos circulaba por el salón como un anfitrión perfecto, saludando a empresarios, políticos y socialites. Brindaba, contaba historias, presumía. Nada en su postura dejaba ver al tirano doméstico que era. El público lo admiraba. Santiago evitaba incluso respirar fuerte en su presencia. El niño permaneció en un rincón, intentando mantenerse invisible, hasta que Amalia cruzó el salón y se acercó, sonriendo. «Te ves guapo hoy, Santiago». Él bajó la mirada. «Mi papá no lo cree». Ella frunció el ceño. «Tu papá no sabe ver». Los dos comenzaron a hablar en voz baja, y por primera vez esa noche, Santiago parecía relajarse. Se rió de algo que ella dijo, y esa pequeña alegría duró exactamente 3 segundos, porque del otro lado del salón, Marcos vio. El millonario interrumpió la conversación con un invitado a mitad de la frase. Su mirada se endureció de una manera que incluso quienes no lo conocían sintieron que el aire cambiaba. Caminó hacia ellos con pasos firmes, atrayendo miradas a su paso. Los invitados percibieron que algo estaba a punto de suceder. Marcos no ocultaba su ira, no soportaba ver a su hijo sonriendo, y mucho menos junto a la hija de la empleada. «¡Qué espectáculo tan lamentable!», dijo al llegar, escupiendo las palabras con desprecio. Santiago se encogió de inmediato, sintiendo el rostro arder. «¿No puedes pasar una sola noche sin ser una molestia?», continuó con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. El niño intentó hablar, pero no salió nada. Amalia, temblando, dio un paso al frente. «Él no está molestando a nadie, señor», dijo. Marcos giró el rostro despacio, como un depredador que localiza a su presa. «¿Y tú?», provocó. «¿Quién te crees para meterte?». Amalia respiró hondo. «Soy su amiga, y no es correcto hablarle así». El valor de la niña hizo que algunos invitados contuvieran la respiración. Era impensable que alguien confrontara a Marcos de esa manera. El millonario sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. Se inclinó ligeramente, acercando el rostro al de ella, y habló lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. «Si estás tan dispuesta a defenderlo, entonces demuéstralo». Se enderezó y lanzó el golpe que cortó el salón como una cuchilla. «Baila con mi hijo». El silencio que se instaló fue denso, casi palpable. Santiago abrió los ojos de par en par. Amalia quedó inmóvil por un segundo, y todos allí entendieron que esa noche estaba a punto de cambiar, de una forma que nadie imaginaba. La música ya estaba sonando cuando Amalia, todavía con el corazón descompasado por la humillación pública, respiró hondo y caminó hacia el centro del salón. La petición, o mejor dicho, la orden, de Marcos, parecía resonar dentro de ella. «Baila con mi hijo». No había opción, pero más que eso, había algo más grande llamándola a actuar. Santiago, inmóvil en la silla,
observaba todo con un miedo que hacía que sus dedos temblaran sobre el descansabrazos. El niño sabía que cualquier movimiento en falso podría ser motivo para que su padre lo ridiculizara aún más. Amalia se detuvo frente a él y se inclinó ligeramente mirándolo a los ojos. «Santiago, ¿puedo tomar tu mano?», preguntó en voz baja, como si el mundo entero pudiera venirse abajo si hablaba más fuerte. Él dudó un instante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí. Luego asintió despacio. «Yo no sé bailar», murmuró, intentando esconder la vergüenza. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de valentía. «Yo sí, y yo te guío». El salón estaba demasiado silencioso. Los invitados observaban aquella escena como si algo prohibido estuviera a punto de suceder. Algunos mostraban lástima, otros curiosidad, otros simplemente incomodidad ante la tensión entre el millonario y el niño que intentaba existir a su sombra. Marcos, por su parte, cruzó los brazos y se colocó en posición de espectador. Para él, aquello era un espectáculo de derrota. «Vamos a ver hasta dónde llega esta insolencia», pensó, convencido de que la niña fracasaría. Cuando Amalia tomó las manos de Santiago, él sintió un choque cálido recorrerle los dedos. No de dolor, sino de algo que casi nunca sentía: apoyo. Amalia pasó una de sus manos por la espalda de él, con cuidado, ajustando la postura para no lastimarlo. «Respira conmigo», susurró. Él lo intentó. El sonido de la música comenzó a alinearse con la respiración de ambos. El niño cerró los ojos por un segundo, como si estuviera organizando el valor dentro del pecho, y entonces Amalia dio el primer paso, por él. Se movió con una delicadeza que parecía una coreografía ensayada, inclinándose hacia un lado, guiando el torso de Santiago con suavidad. La silla aún no se movía. Era solo el cuerpo del niño acompañando el ritmo posible. El público, al principio confundido, comenzó a observar con creciente atención. La niña apoyó la mano en el costado de la silla y empezó a crear un vaivén suave, haciendo que el movimiento pareciera parte del baile. Santiago tragó saliva, sintiéndose por fin parte de algo hermoso. No un observador, sino un participante. Poco a poco, la coreografía improvisada tomó forma. Amalia giró alrededor de la silla sin soltar nunca la mano de él para que Santiago sintiera que estaba bailando. Se agachó, luego se levantó, condujo el movimiento del brazo del niño hacia arriba, como si él estuviera pintando el aire. Y Santiago, tímido al principio, comenzó a corresponder. Surgió una sonrisa, pequeña, involuntaria, pero verdadera. Una sonrisa que nadie allí había visto jamás en el rostro de ese niño en público. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a emocionarse. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, otras se tocaron discretamente el rabillo de los ojos. Aquel pequeño milagro de afecto improvisado desarmaba cualquier pretexto de dureza en el ambiente. El músico al fondo, al percibir la fuerza de la escena, suavizó el ritmo, permitiendo que los pasos improvisados de ambos ganaran aún más delicadeza. Santiago, con la voz quebrada, murmuró: «Creo que lo estoy logrando». Amalia sonrió y apretó su mano. «Claro que sí, siempre has podido. Solo faltaba que alguien bailara contigo». Esas palabras atravesaron al niño de una forma distinta, como si alguien finalmente reconociera que él era más que la silla que ocupaba. Respiró hondo, se inclinó para acompañar el movimiento de ella y juntos crearon algo que el público jamás olvidaría. El baile, que antes era motivo de humillación, se convirtió en símbolo de algo completamente inesperado: libertad. Pero antes de que la magia de ese momento se consolidara, Marcos avanzó por el salón con pasos duros, como si rasgara el aire a su alrededor. No solo hizo una señal para que la música se detuviera, él mismo entró al centro de la pista, agarrando el brazo de Amalia con una brutalidad suficiente para arrancarle un grito ahogado. «¡Basta!», vociferó,
haciendo que su voz retumbara en las paredes. Las personas retrocedieron instintivamente. Santiago intentó levantar la mano para proteger a su amiga, pero el movimiento fue inútil. Marcos empujó a la niña hacia atrás, haciéndola tropezar. «No vuelvas a tocar a mi hijo, ¿me oyes? Vete de mi casa». Amalia, con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo, pero Marcos señaló la puerta como una sentencia. «Fuera, ahora». Ella dudó solo lo suficiente para mirar a Santiago, que temblaba en la silla, impotente. Él quiso decir «quédate», pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Entonces Marcos se volvió hacia su hijo, el rostro deformado por la furia. «Y tú, a tu cuarto, inmediatamente. Ya causaste suficiente vergüenza». Agarró la silla de ruedas con una fuerza exagerada y la empujó unos centímetros, como quien expulsa a un intruso. Santiago, tragándose el llanto, giró las ruedas con dificultad y comenzó a alejarse, bajo la mirada atónita de todos. La humillación final quedó flotando en el aire como una sombra pesada, rompiendo todo lo que había sido construido en aquel instante de baile. La mansión amaneció pesada después del baile, pero Justina no necesitó más que unos minutos para tomar la decisión que venía formándose desde la noche anterior. Ver a Marcos humillar a Amalia de aquella manera había sobrepasado todos los límites. A primera hora de la mañana tocó la puerta del despacho. Marcos levantó la mirada, molesto por la interrupción. «Estoy renunciando», dijo ella, con la voz firme a pesar del corazón acelerado, «y me llevo a mi hija conmigo». Él apenas parpadeó. «Haz lo que quieras», y volvió al trabajo, como si estuviera despidiendo a cualquier empleado, no a una mujer que había dedicado años de su vida a esa casa. Justina dio la espalda con un dolor que solo quien ama conoce, y de manera casi inevitable se encontró con Santiago en el pasillo, con los ojos rojos por la noche mal dormida. «¿Tú también te vas?», preguntó él con la voz quebrada. Justina solo asintió. Amalia, a su lado, negó con la cabeza, triste. No hubo discursos. No hubo despedidas largas. Santiago respiró hondo, apretó las ruedas de la silla y declaró: «Yo me voy con ustedes». Y se fue. Así de simple. Marcos ni siquiera salió del despacho para impedirlo. Solo escuchó a lo lejos el sonido de la puerta cerrándose, creyendo que de algún modo todo volvería a la normalidad. Pero no volvió. La pequeña casa de Justina era todo lo que la mansión nunca fue: viva. El espacio era modesto, las paredes descascaradas en algunos rincones, muebles viejos que crujían, pero cada detalle parecía abrazar a quien entraba. Al cruzar la puerta por primera vez, Santiago sintió algo extraño, casi aterrador: calor humano. «Bienvenido a nuestro desorden», dijo Amalia riendo, mientras empujaba su silla hacia adentro. El niño miró alrededor, absorbiendo el olor a café, el sonido de las ollas, la alfombra gastada, y pensó: «Es bonito», de una forma que nunca había visto. En los primeros días, Justina casi no dejaba al niño estar solo. «Santiago, ponte ese suéter», decía, acomodándolo con cuidado. «Santiago, come esto, está calientito». Había una dedicación silenciosa en cada gesto, una forma de amor que él no estaba acostumbrado a recibir. Cuando tiraba algo, y eso pasaba siempre que se ponía nervioso, Justina sonreía y decía: «Pasa, no hay problema». Esas palabras, simples para muchos, eran revolucionarias para él. Amalia transformó su mundo de adentro hacia afuera. Todos los días inventaba algo nuevo: dibujos, historias, canciones, juegos que adaptaba con creatividad para incluir a Santiago. «¿Sabes por qué?», preguntó un día, sentándose a su lado en el suelo. «Porque tú mereces jugar, Santi, mereces todo». El niño sonrió de una manera tímida, casi desacostumbrada. «Yo no sé jugar bien». Amalia rió. «Entonces yo te enseño». Y le enseñó, con una paciencia infinita.
Las tardes en la casa siempre estaban llenas de color. Amalia esparcía papeles por el suelo y decía, «Dibuja lo que sientes». Santiago, al principio, solo dibujaba círculos, montañas, formas sin sentido. Poco a poco, sin embargo, empezaron a surgir personajes, casas, árboles, vidas. «¿Ese soy yo?», preguntó ella un día, señalando a un niño sonriente junto a otro en una silla de ruedas. «Sí», respondió él con vergüenza, «pero tú eres más bonita en la vida real». Amalia abrió los ojos y aplaudió, riendo. «Santi, eso fue un cumplido, me voy a desmayar». Por la noche, Justina preparaba cenas sencillas, pero siempre calientes, siempre hechas con intención. La mesa pequeña quedaba apretada con los tres juntos, pero justamente eso hacía que todo fuera mejor. «Pásame el arroz, Amalia. Agarra el jugo, Santi». Hablaban del día, se reían del perro del vecino, contaban historias. Santiago descubrió que podía hablar sin miedo, que podía reír sin ser castigado, que podía existir sin pedir perdón todo el tiempo. Un nuevo hábito surgió de forma natural, el ritual antes de dormir. Amalia se sentaba en el colchón junto a la cama improvisada de Santiago y contaba historias inventadas. Había una vez un niño que creía que era invisible, hasta que descubrió que tenía el corazón más fuerte de todos. Santiago cerraba los ojos, sintiendo el pecho calentarse. Justina, desde el pasillo, observaba la escena y sonreía, orgullosa de ver a los dos sanando juntos. Y así, entre mañanas llenas de olor a pastel, tardes de dibujos esparcidos y noches de historias susurradas, se formó algo poderoso, precioso, una rutina de amor, un hogar, un mundo donde Santiago era visto, escuchado, querido, donde Amalia florecía a su lado, donde Justina reencontraba la paz que creía perdida. Esa casa sencilla transformó al niño de adentro hacia afuera. Empezó a dormir sin miedo, empezó a despertar con ganas, empezó a soñar, empezó a amar. Los días en la pequeña casa de Justina transcurrían suaves, casi mágicos, como si cada amanecer reforzara el lazo invisible que unía a los tres. Santiago, ya acostumbrado al afecto diario, no despertaba asustado. Amalia seguía creando mundos con él, y Justina hacía de la rutina un abrazo constante. Nada parecía amenazar ese equilibrio finalmente conquistado, hasta que, una tarde gris, alguien llamó a la puerta. El golpe fue firme, inesperado, casi intruso. Justina se secó las manos en el delantal y caminó despacio hacia la entrada, pensando que podría ser un vecino o alguien pidiendo información. Pero al abrir la puerta, su expresión cambió por completo. El hombre frente a ella no era un desconocido, pero tampoco era el mismo que recordaba. Marcos estaba abatido, el rostro tenso, los ojos hundidos como quien cargaba noches sin dormir. El millonario arrogante que solía cruzar salones como un rey parecía ahora más pequeño, encogido por dentro. «Necesito ver a mi hijo», dijo con una voz que no combinaba con el pasado. No había arrogancia allí, había algo roto. Justina, con el corazón acelerado, dudó. Pero antes de que pudiera responder, Santiago apareció al fondo, atraído por las voces. Al ver a su padre allí de pie en la puerta, el niño se congeló. Por un instante, pareció volver a caber dentro del miedo de antes. Marcos dio un paso al frente, pero esta vez con cuidado. «Santiago, por favor, escúchame». La sala quedó en silencio, como si incluso el aire tuviera miedo de moverse. Amalia se acercó al amigo y tocó su hombro, ofreciéndole apoyo. El niño respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz firme a pesar del temblor. Marcos cerró los ojos un instante, como si las palabras que necesitaba decir fueran arrancadas de un lugar demasiado doloroso. Cuando habló, su voz se quebró en la primera sílaba. «Vine a pedir perdón». El silencio que siguió fue casi físico. Santiago parpadeó sin creerlo. Justina se llevó la mano a la boca. Amalia apretó con más fuerza su hombro. Marcos continuó. «Yo
Nunca fui capaz de mirarte sin recordar a tu madre. Lorena tragó saliva, como si pronunciar el nombre abriera una herida antigua. Ella murió en el parto. Eso ya lo sabías, pero lo que nunca supiste es el motivo de mi culpa. Marcos apoyó las manos en las rodillas, respirando con dificultad, como quien se sumerge en un mar de recuerdos que intentó olvidar durante años. Los médicos dijeron que había riesgo. Dijeron que podían salvar a la madre o al bebé, pero no a los dos. Yo elegí salvarte a ti. Las palabras salieron como cuchillas. Te elegí a ti, Santi, y la perdí a ella. Y todos los días de mi vida me pregunté si había tomado la decisión correcta. Todos los días. La confesión cayó sobre la sala como una tormenta silenciosa. Santiago sintió que el suelo desaparecía por un instante. Amalia, a su lado, quedó paralizada. Marcos continuó, con la voz quebrándose. Yo veía tu silla y veía el precio de la decisión que tomé, y no pude amarte sin sentir que había matado a la mujer que más amé. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Sé que nada de esto justifica la forma en que te traté. Nada. Pero necesitaba que lo supieras. Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, apretó los dedos contra el apoyabrazos de la silla. Entonces, ¿yo soy el motivo de su muerte?, preguntó en un hilo de voz. No, respondió Marcos de inmediato, dando un paso rápido. No, hijo mío. La decisión fue mía. La responsabilidad es mía. Yo te culpaba, porque no podía culparme a mí mismo. El niño tragó el llanto, sintiendo el corazón tambalearse. Era como descubrir una historia que nunca supo que vivía dentro de él. Pero Marcos aún no había terminado. Y hay más, dudó pasándose la mano por el rostro cansado. Después de que ustedes se fueron, después de esa noche, fui destruido públicamente. Justina y Amalia intercambiaron una mirada confusa. Un invitado grabó todo, la forma en que interrumpí el baile, cómo te traté, cómo expulsé a la niña. Miró a Amalia con un peso enorme. El video se volvió viral. Los inversionistas se alejaron. Las empresas cancelaron contratos. Yo estoy al borde de la bancarrota. Santiago abrió los ojos de par en par. Bancarrota. La palabra parecía imposible en boca de Marcos, pero ahí estaba, un hombre deshecho, despojado del poder que siempre lo había protegido. Lo perdí todo, continuó él con la voz débil, excepto una cosa, la oportunidad de intentar ser tu padre, si me lo permites. La tensión en la sala era palpable. Santiago respiraba rápido, tratando de ordenar sentimientos que jamás imaginó tener que enfrentar. Culpa, dolor, sorpresa, miedo y algo nuevo, que solo Amalia percibió al mirarlo a los ojos. Una esperanza tímida, escondida, casi invisible. Amalia se inclinó hacia él y susurró con firmeza. No tienes que decidirlo todo ahora, pero tampoco tienes que cerrar la puerta. Santiago la miró absorbiendo ese valor que siempre lo había sostenido. Luego volvió la mirada hacia su padre, un hombre destruido, arrepentido, sin máscaras. Y entonces, con la voz temblorosa pero firme, dijo, yo puedo darte una oportunidad, pero no basta con decir que cambiaste. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos, que estás dispuesto a intentarlo. El silencio que siguió ya no era de ruptura, era de un comienzo aún frágil pero real. Marcos salió de la pequeña casa aquel día con el corazón en suspenso, como si hubiera cruzado un puente estrecho sin saber si soportaría su peso. Las palabras de Santiago resonaban dentro de él. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos. Por primera vez en muchos años, Marcos comprendió que ya no había atajos, excusas ni máscaras capaces de reconstruir lo que había destruido. Ser padre exigiría algo que nunca había logrado ofrecer: vulnerabilidad, amor, presencia real. Al día siguiente, muy temprano, Marcos tomó una decisión que jamás imaginó tomar.
entró por la puerta de un grupo de apoyo para padres en duelo. El lugar era sencillo, con sillas dispuestas en círculo, paredes decoradas con carteles que hablaban de afecto y superación. Dudó un instante en la entrada, sintiéndose fuera de lugar, pequeño. Pero una voz acogedora dijo: «Bienvenido, no estás solo». Por primera vez desde la muerte de Lorena, Marcos se sentó frente a desconocidos y permitió que las defensas cayeran. Cuando contó su historia, la voz le falló. «Yo elegí salvar a mi hijo y perdí a mi esposa». Las lágrimas llegaron sin aviso, desordenadas. No intentó contenerlas. Mientras tanto, en la pequeña casa, Santiago se preguntaba si su padre realmente cumpliría lo que había prometido. Amalia lo observaba con atención, percibiendo cómo las chispas de duda y esperanza se mezclaban dentro de él. «¿Crees que de verdad va a intentarlo?», preguntó Santiago. Amalia sonrió con suavidad. «¿Sabes qué creo yo? Que a veces las personas caen tan hondo que solo pueden mirar hacia arriba. Y cuando deciden subir, se nota». El niño reflexionó sobre eso y por primera vez sintió que tal vez era posible. En los días siguientes, Marcos comenzó a aparecer. Primero de forma tímida, como si le pidiera permiso al propio aire para acercarse. Tocaba la puerta con hesitación, la misma casa en la que antes jamás habría imaginado entrar. Justina lo recibía con prudencia, siempre con el cuerpo un poco adelantado frente a Santiago, como una guardiana silenciosa. Pero Marcos hablaba bajo, sin exigir nada. «Traje café, lo preparé yo mismo». Santiago frunció el ceño, desconfiado. «¿Tú lo hiciste?». Marcos asintió. «El mío quedó malo, pero este está mejor». Era incómodo, pero sincero. La convivencia, aunque breve, empezó a mostrar pequeñas grietas de cambio. Marcos intentaba preguntar por el día de su hijo, por los dibujos, por los tratamientos, pero con torpeza, tropezando con sus propias palabras. «Yo nunca supe cómo hablar contigo», confesó una vez. Santiago respondió sin enojo. «Nunca lo intentaste». El padre bajó la cabeza aceptándolo. Era duro, pero necesario. Cada error, cada silencio, cada falla. Marcos lo enfrentaba todo sin huir. Una tarde particularmente hermosa, Marcos apareció con 2 boletos de cine. «Pensé que tal vez podríamos ir juntos». Santiago miró a Amalia, pidiéndole ayuda con la mirada. La niña sonrió y dijo: «Ve, yo hago palomitas cuando regresen». Y con ese valor prestado, el niño aceptó. Al principio fue extraño. Marcos torpe con la silla, Santiago encogido en el asiento. Pero poco a poco, ambos rieron con el mismo chiste de la película. Pequeña victoria, pequeño paso. Justina observaba todo como quien ve brotar una siembra tímida después de años de sequía. «Está intentando», le dijo a Amalia. «Sí», respondió la niña, «pero quien está guiando esto es Santi». Y era verdad. Cada gesto del padre solo tenía sentido porque el niño, por primera vez, dejaba una rendija de la puerta abierta. Una rendija pequeña, estrecha, pero abierta. Fue en una mañana silenciosa, de cielo nublado, cuando Marcos apareció frente a la pequeña casa con una invitación que ninguno de los 3 esperaba escuchar tan pronto. Estaba más calmado, más firme, como si los días de esfuerzo y vulnerabilidad hubieran disipado parte de las sombras que lo acompañaban. «Santiago, quiero pedirte algo». «A los 3, yo quisiera visitar la tumba de tu madre». El niño abrió los ojos de par en par. Justina tragó saliva. Amalia tomó discretamente la mano de su amigo, sintiendo la vacilación de él latir entre sus dedos. La idea de ir al cementerio siempre había sido un hueco dentro de Santiago, un lugar cargado de preguntas que nunca se atrevió a formular. Pero esta vez había algo distinto en la voz de su padre. No era imposición, no era control, era una petición. Una petición frágil, casi infantil,
como si Marcos pidiera permiso para regresar a su propio pasado. Santiago respiró hondo, miró a Amalia, que le dio un pequeño gesto de ánimo, y respondió con un hilo de voz: «Yo puedo ir». El viaje hasta el cementerio fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de recuerdos y miedos, pero también de expectativa. Marcos conducía despacio, lanzando miradas rápidas por el retrovisor, como si comprobara que su hijo seguía allí. En el asiento trasero, Amalia mantenía su mano sobre la del niño, ofreciéndole ancla. Justina observaba todo con la serenidad de quien presencia un momento histórico dentro de una familia rota. Al llegar, el viento parecía susurrar entre los árboles. El cementerio era sencillo, con senderos estrechos de tierra y tumbas adornadas con flores frescas y otras ya marchitas. Marcos guió al grupo hasta una lápida discreta, sin adornos lujosos, la única parte de su vida que nunca recibió excesos. Se detuvo frente a ella y por un instante pareció perder el suelo. Las manos le temblaban, el pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Era como si hubiera esperado años para enfrentar ese minuto. Santiago se acercó despacio. Nunca había visto el nombre de su madre grabado en piedra: Lorena García. El nombre parecía demasiado grande, demasiado profundo, demasiado real. El niño sintió un nudo en el pecho, como si finalmente encontrara el origen de todas las preguntas que lo acompañaban desde pequeño. Amalia permaneció a su lado, firme como siempre. Marcos sacó del bolsillo una flor blanca, solo una. Las manos le temblaban tanto que por un instante casi se le cayó. Lorena, susurró con la voz quebrada. «Lo siento». Era la primera vez que el niño veía a su padre hablarle a su madre. La primera vez que veía a Marcos despojarse del orgullo y arrodillarse ante su propia historia. Justina cerró los ojos lentamente, permitiéndole tener ese momento sin miradas que juzgaran. Amalia se acercó también y colocó una margarita junto a la flor del padre. La niña susurró: «Gracias por haberlo traído al mundo». Marcos la miró, sorprendido por la dulzura de la frase. Era como si la niña reconociera en Lorena la pieza que faltaba para comprender a Santiago, y quizá incluso al propio Marcos. Y entonces llegó el momento más silencioso de todos. Santiago, con el corazón temblando, colocó una pequeña flor amarilla sobre la tumba. Respiró hondo, se aferró al brazo de la silla para no temblar y dijo con la voz más firme que pudo: «Me hubiera gustado que me conocieras, mamá». La frase cortó el aire como un rayo manso, dulce y devastador al mismo tiempo. Marcos se llevó la mano al rostro, conteniendo sollozos que escapaban sin pedir permiso. Justina apretó los ojos, intentando contener las lágrimas. Amalia inclinó la cabeza, ofreciendo presencia silenciosa a su amigo. Allí, en ese breve instante, padre e hijo quedaron unidos por algo que nunca habían compartido: el dolor y el amor por la misma mujer. Era como si Lorena, incluso en silencio, finalmente hubiera logrado acercarlos. La noticia del evento benéfico recorrió el barrio como un soplo de esperanza. Sería una celebración sencilla, organizada por la comunidad: música en vivo, comida casera, presentaciones de niños y voluntarios. Amalia estaba radiante. Siempre había soñado con cantar frente a un público, aunque fuera pequeño. Santiago también estaba entusiasmado, pero guardaba una inquietud en el pecho, como si algo dentro de él se estuviera preparando para un momento más grande de lo que sabía explicar. El día del evento, la plaza estaba iluminada con luces colgadas entre los árboles, creando un resplandor cálido y acogedor. Las familias caminaban de un lado a otro, los niños corrían, los voluntarios repartían pasteles. Todo parecía respirar vida. Santiago observaba el movimiento con los ojos brillantes, sintiéndose parte de algo que jamás había experimentado antes: pertenencia. Amalia le tomó la mano y dijo: «Hoy va a ser especial. Lo siento». Él sonrió, medio tímido, medio ansioso.
¿Especial cómo? Ella guiñó un ojo. Ya verás. Cuando anunciaron que Amalia sería la siguiente en presentarse, el corazón de la niña casi se le salió del pecho. Se acercó al micrófono con un nerviosismo hermoso de ver, ese tipo de temblor que solo existe en quien realmente siente. Antes de empezar, miró a Santiago y le hizo un gesto, como si dijera en silencio, «Esto también es por ti». El niño sonrió, lleno de orgullo. El niño que antes se escondía en salas silenciosas, ahora brillaba al ver a su amiga en el escenario. Pero fue Marcos quien sorprendió a todos al aparecer en la plaza. Caminaba despacio, inseguro, cargando una silla plegable en la mano. Venía solo, sin guardaespaldas, sin el aura de poder que solía acompañarlo. Era solo un padre intentando ser digno de su hijo. Al acercarse a Santiago se detuvo, respiró hondo y dijo, «Yo de verdad quería verlos hoy». El niño guardó silencio unos segundos. Luego hizo algo que antes no hacía. Abrió espacio a su lado. Un pequeño gesto. Un permiso. La música comenzó. Una melodía suave y profunda que parecía tocar directamente las fibras del corazón. La voz de Amalia llenó el aire, dulce y fuerte al mismo tiempo, como si hubiera sido guardada durante años solo para ese instante. Mientras ella cantaba, Santiago sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que pedía salir, algo que pedía valor. Miró a su padre, y en sus ojos no vio al hombre que lo había herido, sino al hombre que estaba intentando reparar lo que había roto. «Papá», dijo Santiago en voz baja. Marcos se volvió de inmediato, como si ese llamado fuera un tesoro. «Sí», el niño respiró hondo. «Quiero bailar, pero contigo». Marcos tragó aire, como si pudiera atragantarse de emoción. ¿Conmigo? Santiago asintió, con la mirada firme a pesar del temblor. «Si tú quieres». Marcos no respondió con palabras, respondió con un gesto. Se arrodilló frente a su hijo, a su altura, y colocó las manos con delicadeza en los brazos de la silla. Era un movimiento tan distinto de aquel empujón brusco en el baile que incluso Justina, que observaba desde lejos, sintió que el corazón se le apretaba. «Quiero, pero muéstrame cómo», dijo él, con la voz quebrada. Y entonces el baile comenzó. No era una coreografía perfecta, no había pasos calculados, pero había algo mucho mayor. Marcos empujaba la silla despacio, con cuidado, guiándola al ritmo de la voz de Amalia. Santiago levantaba los brazos, como Amalia le había enseñado en el baile, solo que esta vez, sin miedo a ser interrumpido. El niño inclinaba el torso, dejaba que los movimientos fluyeran, y Marcos lo acompañaba atento a cada señal, a cada pequeño ajuste. El público empezó a darse cuenta de lo que ocurría. Las conversaciones disminuyeron. Las personas se giraron para ver aquella escena improbable. Un padre y un hijo reencontrándose, no con palabras, sino con movimiento. Un baile que antes había nacido del desprecio, ahora renacía del amor. Amalia, al ver la escena desde el escenario, sintió que la voz le temblaba, pero no se detuvo. Cantó con aún más fuerza, como si su voz fuera el lazo que unía a padre e hijo, sosteniéndolos en ese momento de sanación. Cuando la música llegó al estribillo, Marcos dio un giro suave a la silla y Santiago mostró una sonrisa que iluminó toda la plaza. No era una sonrisa tímida, ni contenida. Era una sonrisa plena, libre, viva, la sonrisa de un niño que por fin estaba siendo visto. Y por primera vez, Marcos devolvió esa sonrisa con verdad. Cuando la música terminó, hubo un segundo de silencio reverente, un silencio lleno de significado. Y entonces, toda la plaza se puso de pie en aplausos. Largos, emocionados, sinceros. Aplausos que no eran para una presentación, sino para un reencuentro, una promesa, una nueva posibilidad. El baile que comenzó como humillación, ahora era una petición de perdón, un abrazo sin brazos,
un pacto silencioso entre padre e hijo. La plaza aún vibraba con los aplausos cuando la música terminó, pero para Santiago todo parecía ocurrir en un espacio suspendido, como si el mundo se hubiera desacelerado solo para que pudiera respirar ese instante. El niño seguía sonriendo, no por reflejo, no por cortesía, sino por una alegría real. Amalia bajó del escenario corriendo, el vestido ligero ondeando, los ojos brillantes de emoción. Se acercó a los dos, jadeando, con la voz temblorosa. Ustedes se veían hermosos. Nunca había visto algo así. Marcos se volvió hacia ella y algo suave brotó en su mirada. Algo raro, nuevo. Tomó la mano de la niña con cuidado, como si sostuviera algo precioso. Tú fuiste el puente entre nosotros, dijo, con la voz casi quebrándose. Si no fuera por ti, nunca habría encontrado a mi hijo de verdad. Amalia abrió los ojos, sorprendida por tanta sinceridad, y sin saber qué responder, solo sonrió. Una sonrisa grande, infantil, luminosa, que parecía caber en cualquier lugar del mundo. La plaza comenzó a vaciarse, pero la familia improvisada permaneció allí, bajo las luces colgadas entre los árboles. Esas pequeñas lámparas amarillas se reflejaban en los ojos de cada uno como estrellas bajas, testigos de lo que estaba siendo reconstruido. Justina se acercó con pasos lentos, conmovida. Fue lo más hermoso que he visto en mi vida, dijo, secándose discretamente el rabillo de los ojos. Marcos la miró con un respeto genuino, tal vez el primero que había mostrado en toda su vida. Gracias por haber cuidado de mi hijo cuando yo no pude. Justina asintió, con la dignidad de quien comprende el peso y la belleza de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, Santiago atrajo la atención de todos al erguirse un poco en la silla, como si reuniera fuerzas para decir algo importante. «Papá», comenzó con la voz baja. Marcos se arrodilló de inmediato, quedando a la altura de su hijo. Yo te perdono». El silencio cayó pesado, pero no era un silencio de dolor, era un silencio de sanación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marcos sin resistencia. Tomó las manos del niño, apretándolas con delicadeza. Te prometo, por tu madre, por nuestra historia, por la vida que aún tenemos, te prometo que nunca más voy a dejar que enfrentes el mundo solo. Santiago sonrió, no ingenuo sino esperanzado, esa clase de esperanza que nace después de mucha tormenta. Eso es lo único que quería. Solo quería tener un papá. Amalia, que observaba todo desde un lado, no contuvo el impulso. Abrazó a los dos al mismo tiempo, envolviéndolos con el cariño inmenso que solo un niño puede dar. Ahora se tienen el uno al otro, y yo voy a seguir aquí, siempre. El gesto hizo sonreír a Justina, orgullosa de la hija que, sin darse cuenta, había cambiado el destino de toda una familia con la valentía de su corazón. El grupo caminó hasta el césped, donde la luz de las lámparas titilaba como pequeñas constelaciones hechas a mano. Marcos se sentó junto a su hijo, y Amalia se sentó del otro lado, formando un círculo imperfecto, pero completo. Allí, sin prisa, compartieron palabras bajas, risas tímidas, promesas que no necesitaban ser gritadas para ser verdaderas. Marcos respiró hondo y dejó escapar algo que había guardado desde el inicio de la noche. No solo salvaron a mi hijo, me salvaron a mí también. Santiago se inclinó un poco en la silla, mirándolo con ternura. Y ustedes me dieron todo lo que nunca tuve antes, un hogar. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Lleno de perdón, de reconocimiento, de afecto, lleno de todo aquello que habían pasado años buscando sin saber que lo buscaban. La pequeña plaza iluminada parecía en ese instante el centro del universo. Amalia apoyó la cabeza en el hombro de Santiago y dijo en voz baja, «No elegimos la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir la familia que construimos». Santiago sonrió, Marcos también,
Era verdad, dolorosa, hermosa, transformadora, y así, bajo luces sencillas y bajo un cielo que parecía ser testigo del renacimiento de 3 vidas entrelazadas, comprendieron que el amor no nace perfecto, nace del valor de intentar de nuevo, de empezar otra vez, de reconocer errores y aún así seguir adelante. Nace de la disposición de mirar al otro como alguien que merece cuidado y de permitirse ser cuidado también. La historia que comenzó con dolor, arrogancia y silencio termina allí, no con perfección sino con verdad, con reconciliación, con la promesa silenciosa de que, a partir de ahora, todo sería diferente. Porque, a veces, el milagro no está en la curación del cuerpo, sino en la curación de un corazón que finalmente aprende a amar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.